Hola a todos, en este video vamos a empezar a trabajar con los temas de la unidad 1. Vamos a tratar de entender un poquito más allá de las definiciones el concepto de colonialismo e imperialismo. Tienen el trabajo para hacer, tienen las definiciones, tienen la guía de preguntas. Bueno, en concreto, cuando hablamos de colonialismo o cuando hablamos de imperialismo, vamos a tratar de entenderlo como una relación entre grupos humanos, entre sociedades, ¿no? Entre países, entre economías. El colonialismo, ustedes tienen como saber previo, ya saben lo que es una colonia, saben, por ejemplo, en el caso de nuestro país, éramos un virreinato, éramos colonia de España. eh, También saben que Estados Unidos fue colonia de Inglaterra, Oceanía también, bueno, Australia, lo que es hoy Australia. eh, en la India también tuvimos fueron colonia de Inglaterra. Francia tuvo sus colonias en África, Italia también. Tardíamente, este, Alemania también se incorpora a esta expansión económica mundial de dominación, y tardíamente también tiene sus colonias, en menor medida, y eso anticipamos como el área de dominación menor de Alemania, en su afán de expansión, es una de las causas de la Primera Guerra Mundial. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, tenemos que colonialismo e imperialismo es una relación entre naciones, entre sociedades. Bien, ¿una relación de qué tipo? Una relación de dominación. ¿Mm? Eh, entonces, en una relación de dominación vamos a encontrar países que dominan, países dominados. El colonizador, el colonizado. Lo que llamamos el país desarrollado, subdesarrollado, la economía central o periférica. En sí, estamos hablando siempre de relación entre dos sociedades, entre dos estados, entre dos comunidades, y con una relación en el medio de dominación. Colonialismo, bien, tiene particularidades que la diferencian del imperialismo. Brevemente, colonialismo, recordemos el caso nuestro como el virreinato del Río de la Plata. La autoridad política del virreinato era definida por eh, la metrópoli, por España. Entonces, el virrey era designado por la metrópoli. El poder político es designado por la metrópoli. El poder militar también, o sea, había un control del territorio, un control militar del territorio por parte de la metrópoli. Las tropas españolas, las tropas realistas, eran las que dominaban el territorio. La dominación económica, ¿sí? Lo vamos a ver un poquito más adelante, pero ustedes ya tienen una idea de lo que fue la revolución industrial. Entonces, la dominación económica, ¿cómo era? Y acorde al estadio previo a la revolución industrial, esclavista, ¿sí? Entonces, la dominación económica era la extracción de los recursos de la colonia para trasladarlos a la metrópoli. Ese es el colonialismo. Bueno, sucede la revolución industrial, sucede la revolución francesa, suceden las guerras de la independencia, un proceso que, que es largo en nuestro caso, 1810, 1816, y a la larga hasta la consolidación del Estado Nacional, bien entrado el siglo XIX, ¿sí? Casi en la tercera parte del siglo XIX, 1880, 1870, con la guerra del Paraguay, podemos decir que se consolida el Estado Nacional. Bueno, entonces ya hay un Estado distinto, no es un virreinato, que elige a sus propios gobernantes, que tiene el control del territorio, que genera su propia legislación y que tiene un territorio definido. Estamos hablando de las cuatro características que menciona Oxlack como propias de un Estado: población, territorio, ley y gobierno. Entonces decimos, bueno, se empiezan a generar estados-nación que ya no son colonia.
Y ahí es donde aparece el concepto de imperialismo para entender la dominación. Bueno, ¿sigue habiendo una dominación? Sí. ¿Es una dominación política? Es discutible, pero en principio no, porque el propio Estado-Nación nuevo es el que elige a sus gobernantes. Luego, ¿hay una dominación militar? No, no, el territorio también es controlado por el gobierno de ese nuevo Estado-Nación, excepto en nuestro caso particular el tema de Malvinas, que es una parte del territorio nacional que es controlado por una potencia extranjera. Podemos decir que las tropas españolas no gobiernan desde luego de la guerra de la independencia en nuestro territorio. No mandan primero los ejércitos que se conformaron para las eventuales batallas y luego el ejército nacional que se forma recién con la guerra del Paraguay. Bien, entonces, siguiendo. Gobierno designado por la sociedad, distintas formas de gobierno, pero por la sociedad del nuevo Estado-Nación. Territorio controlado por el Estado, el nuevo Estado-Nación. La expansión de la frontera hacia el sur, con lo que se llama mal conquista al desierto, porque no es ninguna conquista, porque está ocupado, ¿no? No era ningún desierto. Entonces, tenemos gobierno, territorio, la población, esa ya estaba, ¿sí? Y las leyes, también designadas por el propio gobierno, ¿no? Entonces, cuál es la dominación del imperialismo? Bien, la dominación del imperialismo es meramente económica. Deja al nuevo Estado-Nación la dominación política y la dominación del territorio en lo militar, pero subordina a ese nuevo Estado nacional a los intereses económicos de la potencia extranjera. En nuestro caso, en el caso de Argentina, lo vamos a ver eh, en unidades siguientes, el tema del modelo agroexportador. ¿Por qué nuestro país es una economía agraria exportadora en sus orígenes, ¿no? Y hoy por hoy también tiene un gran peso. Bien, ¿por qué? ¿Una decisión de las clases dirigentes locales? No. En Europa se había sucedido la revolución industrial, Europa, específicamente Inglaterra, necesitaba materia prima, cereales, ganado, carne, luego los frigoríficos, necesitaba esos recursos y entonces la inserción de nuestro país en esa economía mundial es como proveedor de materias primas. Una, una dependencia económica, no es una dependencia, por ejemplo, militar, pero la subordinación de las clases dirigentes locales a esos intereses de la potencia extranjera nos hacen hablar de una dominación de tipo imperialista, ¿sí? El imperialismo no sucede solamente en nuestro país, sino en todo el globo, y la característica es la dominación política y militar deja de ser de la metrópoli como era con el colonialismo. Pasa a ser del nuevo Estado-Nación. Pero esos nuevos Estados-Nación no son independientes en sus decisiones económicas. Se mantiene la dominación, pero de tipo económico. Em, Hay un rol muy importante de las clases dirigentes locales que se subordinan a esos intereses, ¿sí? Eh, lo que destaca el concepto de imperialismo es esa dominación económica, y el rol de subordinación de las clases dirigentes. Bien, espero que con esto nos quede aclarados los dos conceptos como para después poder seguir avanzando en el resto de los contenidos de la materia. Les mando un saludo, espero que estén bien